¿Por qué después de los 40 algunos encuentran el amor de su vida y otros repiten la misma historia? La verdad incómoda sobre amar cuando ya no somos los mismos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio denominado Amor Consciente. En este lugar donde hablamos de vínculos, de relaciones, de amor, pero también abordamos temas desde la psicología, del crecimiento personal y de esas preguntas profundas que muchas veces nos hacemos cuando miramos nuestras historias afectivas. Si es la primera vez que estás por acá, me presento, soy María Estela, soy de profesión abogada de familia, desde hace más de 25 años, abogada del niño y coach y mentora en relaciones afectivas. Ya desde hace muchos años acompaño a personas que quieren comprender sus vínculos y construir relaciones mucho más sanas, más maduras y sobre todo más conscientes. Bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, te voy a pedir algo muy simple pero de muchísima utilidad para mí. Si este contenido te interesa, te resuena, te pido que te suscribas al canal, que dejes tu like y que lo compartas con quien quizás hoy está necesitando escuchar esto. Y también me gustaría que me cuentes, que me dejes en los comentarios desde dónde estás escuchando, porque esto me ayuda muchísimo a que este contenido llegue a muchísimas más personas. Porque hablar de amor consciente no es solamente hablar de pareja, es hablar de cómo elegimos relaciones con otros y sobre todo, y lo más importante, con nosotros mismos. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de cómo es el amor después de los 40. Y quiero que pensemos algo juntos. Hay una idea bastante instalada en la sociedad de que el amor es cosa de jóvenes, que lo intenso pasa a los 20, que lo apasionado pasa a los 30 y que después de todo eso es mucho más difícil. Pero la experiencia en las sesiones de coaching, la experiencia humana, incluso la experiencia de la vida, muestra algo muy distinto. Muchas personas encuentran relaciones mucho más profundas después de los 40. Pero no te voy a mentir, al mismo tiempo ocurre algo bastante curioso. Otras personas, a pesar de los años, a pesar de las experiencias y que les da la vida, siguen repitiendo exactamente las mismas historias. Las mismas dinámicas, los mismos tipos de personas, las mismas frustraciones. Entonces, la pregunta del millón es: ¿existe después de los 40 un amor verdadero? La pregunta interesante, entonces, no sería si existe o no existe. La pregunta interesante creo que sería otra. La pregunta interesante sería: ¿qué diferencia a las personas que logran construir vínculos más sanos de las que siguen atrapadas en los mismos patrones? Hay una ilusión bastante común, la ilusión de que el tiempo nos cambia. Creer que el tiempo por sí solo nos vuelve más sabios en el amor. Pero el tiempo no siempre genera aprendizaje, a veces genera repetición. Uno puede tener 25 años y cometer errores afectivos, eso es comprensible. Pero también puedes tener 45 o 50 y seguir repitiendo exactamente la misma logística emocional. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque las elecciones afectivas no dependen solamente de la edad. Dependen de algo mucho más profundo, nuestra estructura emocional. Hay un concepto muy interesante en psicología vincular: la familiaridad emocional. Las personas solemos sentirnos atraídos por los que nos resulta emocionalmente familiar. Y esto tiene algo paradójico, porque lo familiar no siempre es lo saludable. Muchas veces es simplemente lo conocido. Te doy un ejemplo: una persona que creció en un ambiente donde el amor era distante, donde el afecto era escaso, donde el reconocimiento era limitado. Muchas veces, sin darse cuenta, en su vida adulta, se siente atraída por personas emocionalmente parecidas. Personas que no pueden comprometerse, personas inmaduras emocionalmente, personas no disponibles. Pero estas personas, a la vez, le generan una sensación curiosa, una mezcla de fascinación y de ansiedad. Y ahí
aparece una trampa emocional muy común: confundir esa activación emocional con amor. ¿Y qué pasa en la vida cotidiana? Porque esto se ve mucho. Por ejemplo, una mujer conoce a dos hombres. Uno de ellos es estable, coherente, afectivo. El otro es más imprevisible, más intermitente, más ambiguo, y muchas veces, sin saber muy bien por qué, termina sintiendo más atracción por el segundo que por el primero, que le da estabilidad. Pero no porque sea mejor, sino porque activa en ella algo emocionalmente conocido. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas personas dicen: siempre elijo mal, tengo un imán, siempre atraigo a las mismas personas. Pero en realidad, la elección no es tan consciente como creemos. Muchas veces elegimos desde nuestras heridas emocionales. Y acá la psicología tiene una idea muy interesante. Las personas muchas veces repiten en sus vínculos aquello que no lograron resolver emocionalmente. Y acá empieza el amor como repetición, como si inconscientemente intentaran reescribir una historia. Es como si una parte nuestra pensara: esta vez va a ser distinto, esta vez sí va a funcionar, esta vez sí vamos a tener un final feliz. Pero si no hay conciencia, amigos, si no hay trabajo emocional, lo más probable es que terminemos en la misma dinámica y repitiendo las mismas cosas. Quiero compartirte una historia real que ilustra muy bien esto que estamos hablando. Hace un tiempo me acompañó una mujer de 46 años, por temas de confidencialidad no puedo dar su nombre, pero bueno, era una mujer muy preparada, profesional, independiente. Había tenido una relación de muchos años que terminó muy mal, una infidelidad de por medio, mucha frustración, mucho dolor. Después de esa relación pasó, varios años sola, hasta que un día conoció a alguien, un hombre que era muy amable, muy presente, muy interesado, con mucha disponibilidad para construir algo serio. Pero algo curioso empezó a pasar. Cuando más estable era él, más incómoda se sentía ella. No entendía qué le pasaba. Me decía cosas como: no sé, siento que algo le falta, como que no me termina de cerrar. Pero cuando empezamos a mirar más con profundidad, apareció algo muy interesante. Durante muchos años, su sistema emocional se había acostumbrado a relaciones intensas, imprevisibles, con mucha montaña rusa emocional. Entonces, cuando apareció alguien estable, su mente no lo interpretaba como tranquilidad, lo interpretaba como falta de intensidad, como aburrimiento. Y esto, que parece algo raro, es algo que pasa muy seguido. A veces confundimos paz con aburrimiento y confundimos ansiedad con amor. Y cuando logramos ver eso con claridad, muchas de nuestras elecciones empiezan a cambiar. Ahora bien, ¿qué cambia realmente después de los 40? Y cambia algo muy importante: la posibilidad de mirar nuestra historia con más conciencia. Porque después de ciertas experiencias, muchas personas empiezan a hacerse preguntas más profundas. No solamente ¿por qué me dejó? O ¿por qué me fue infiel? Sino preguntas más difíciles, como por ejemplo: ¿qué tipo de vínculo estoy eligiendo? ¿Qué dinámicas repito? ¿Qué parte de mi historia aparece en mis relaciones? Y ahí, amigos, ahí recién empieza algo muy interesante: el paso del amor inconsciente al amor consciente. El amor consciente no significa amar menos. Significa amar con más claridad, amar distinto. Significa poder ver al otro sin idealizar, pero también poder vernos a nosotros mismos. Porque hay algo muy importante que entender. Las relaciones no solo muestran cómo es el otro, también muestran quiénes somos nosotros en ese vínculo, qué manera tenemos de participar en él. Por ejemplo, algo cotidiano, piensa en esto. Hay personas que cuando están en pareja se vuelven extremadamente tolerantes. Aceptan cosas que en otro ámbito de su vida no aceptarían jamás. ¿Te pasó eso alguna vez? Tal vez en tu trabajo sos firme, en tus amistades sos claro o clara, pero en el amor te cuesta poner límites, te cuesta decir que no. Eso dice mucho, no sobre el otro,
dice mucho sobre nuestra historia emocional. Quiero proponerte un ejercicio muy interesante, pero necesito que estés en un lugar tranquilo, donde puedas pensar y sentir, y te puedas tomar unos minutitos. Si no es así, te voy a pedir que vuelvas a escuchar el podcast y lo hagas cuando estés relajado. Este es un ejercicio de autoobservación, pero antes de comenzar, vamos a hacer 3 respiraciones profundas, donde vamos a inhalar por la nariz y exhalamos por la boca. ¿Empezamos? Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Última vez. Inhalamos. Exhalamos. Ahora sí, tomas un papel, una lapicera, un lápiz y vas a hacer 3 columnas en el papel. Y necesito que escribas 3 relaciones importantes de tu vida. Pensá en 3 relaciones que hayan marcado tu vida. Puede ser pareja, vínculos afectivos largos, relaciones, pero algo que te haya dejado alguna huella. Ahora te voy a pedir que escribas en cada una de esas relaciones estas 3 cosas. ¿Qué te trajo esa persona a tu vida? ¿A vos qué te atrajo de esa persona al principio? ¿Qué fue lo que terminó generando conflicto? ¿Cómo te sentías emocionalmente en esa relación? Lo que te voy a pedir que después puedas mirar las 3 historias juntas y que te hagas esta pregunta. ¿Hay algún patrón que se repite? ¿Hay alguna similitud que puedas ver en las relaciones entre sí? ¿Hay algo que te llame la atención? Muchas personas descubren algo muy revelador cuando hacemos este ejercicio, que las historias cambian, pero la dinámica emocional es muy similar. Yo voy a continuar con el podcast, pero te pido que te tomes el tiempo necesario para hacer este ejercicio, para poder contestar esas preguntas, porque eso es algo muy personal, y que pares el video si así lo necesitas. Y hay algo que pasa mucho después de los 40 y que pocas veces se dice en voz alta. Muchas personas llegan a esta etapa de la vida con 2 emociones aparentemente contradictorias. Por un lado, un deseo enorme y muy profundo de volver a amar, pero por otro, un miedo enorme de volver a sufrir. Es como si el corazón quedara en un lugar ambiguo y se dividiera en 2 partes. Una parte dice, me gustaría compartir mi vida con alguien, pero la otra parte dice, ¿y si vuelvo a pasar por lo mismo? ¿Y si vuelvo a sufrir? Y esto, amigos, genera una dinámica muy particular. Muchas personas después de los 40 empiezan a relacionarse con el freno de mano emocional puesto. No se entregan del todo, no se muestran del todo, no confían del todo. Y esto no ocurre porque no quieren amar. Esto ocurre porque ya conocen el dolor. Las experiencias afectivas dejan algo muy fuerte en nosotros. Dejan esa memoria emocional. Nuestro cerebro aprende qué situaciones generaron placer, pero también qué situaciones generaron dolor. Entonces, cuando aparece alguien nuevo, una parte nuestra observa con atención, busca señales, busca indicios, busca patrones. Y eso genera algo muy común después de los 40. Las personas se vuelven más observadoras, pero también se vuelven mucho más desconfiadas. Después de una relación muy dolorosa aparece algo muy humano, el miedo a repetir la historia. Entonces, algunas personas hacen algo curioso, empiezan a analizar todo. Cada mensaje, cada gesto, cada silencio, cada demora en contestar. Es como si quisieran detectar cualquier señal de peligro lo antes posible. Esto es comprensible, pero también puede generar otra dificultad. Cuando vivimos en estado de vigilancia constante, la relación se vuelve tensa. Porque una cosa es poder poner límites si vemos alguna bandera roja. Otra cosa muy distinta es estar obsesionados y en hipervigilancia eterna. Porque hay algo que cambia mucho después de los 40.
La idea de amor deja de ser tan romántica y se vuelve mucho más existencial. Ya no se trata solamente de sentir. Se trata de preguntarse, ¿esta persona suma, pasa mi vida? ¿Con esta persona puedo ser yo? ¿Esta relación me expande o me reduce? Son preguntas que a los 20 tal vez no nos hacíamos, pero después de ciertas experiencias, créeme que se vuelven fundamentales. Y hay otra dinámica que también aparece mucho en esta etapa de la vida. Personas que construyeron una vida bastante estable, con trabajo, con amigos, con hijos, con proyectos propios. Y entonces aparece una pregunta interesante. ¿Dónde entra una nueva relación en esta estructura? A los 20 el amor suele ocupar el centro de todo, pero después de los 40, muchas personas ya tienen una vida bastante armada. Entonces el amor no viene a ocupar todo el espacio, viene a integrarse a una vida que ya existe. Y quiero contarte otra historia que veo muchísimo en consulta, y en este caso, fue una historia real, un hombre de 52 años, el cual no voy a dar el nombre como dije, por temas de confidencialidad, pero que vino una vez a consulta con una frase muy clara. Me dijo: María Estela, no quiero volver a convivir con nadie. Había estado casado casi 25 años, había criado hijos, había construido una vida familiar completa y después del divorcio había redescubierto algo que no esperaba: la libertad. Su propio espacio, sus propios tiempos, su propia rutina. Tiempo después conoció a una mujer que realmente le gustaba y mucho. Se llevaban muy bien, tenían muchas cosas en común. Había afecto, conexión, complicidad, pero cada vez que la relación empezaba a avanzar, aparecía una sensación en él muy fuerte de resistencia. Y en el fondo, lo que aparecía era esta pregunta: ¿voy a perder la vida que reconstruí? Esto pasa muchísimo después de los 40 o los 50, porque ya no estamos construyendo una vida desde cero. Estamos intentando integrar a alguien en una vida que ya existe. Y eso requiere algo muy distinto del amor juvenil. Porque eso requiere mucha conversación, requiere muchos acuerdos y sobre todo, requiere mucha conciencia. Exige negociar espacios, negociar tiempos, negociar hábitos. Dos personas con historia, rutinas y mundos propios que intentan construir algo en común. Esto no siempre es fácil, pero cuando funciona puede ser mucho más real, porque ya no se basa en fantasías, se basa puramente en elecciones. Vamos a hacer otro ejercicio para que te lleves hoy. Pensá en esto. Si mañana conocieras a alguien muy interesante, alguien emocionalmente disponible, alguien que realmente quisiera construir una relación con vos, hacete esta pregunta: ¿estoy emocionalmente disponible para esto? Pero no disponible en teoría, ¿estoy disponible en la práctica? Porque muchas veces decimos que queremos amor, pero todavía estamos protegiendo una herida. Quiero dejarte aparte algunas preguntas porque me interesa muchísimo leer tus respuestas. ¿Sentís que después de los 40 amar se vuelve más difícil o más consciente? ¿Alguna vez te pasó de que alguien era bueno para vos, pero no te generaba emoción? ¿Crees que repetimos patrones en el amor, aunque sepamos que nos hacen mal? ¿Qué es más difícil después de los 40? ¿Confiar en alguien nuevo o volver a confiar en uno mismo? Si hoy conocieras a alguien que realmente quiere una relación sana, hoy, ya, ¿estás listo para eso? Quiero dejarte pensando en algo. Tal vez el amor más importante de nuestra vida no sea el primero. Tal vez sea el que aparece después de haber atravesado ciertas experiencias, después de haber entendido algo sobre nosotros mismos, después de haber dejado de buscar a alguien que nos salve, de intentar salvar a otro, de empezar a buscar a alguien que pueda caminar al lado nuestro, porque el amor adulto tiene algo distinto. No se trata de encontrar a alguien perfecto, se trata de encontrar a alguien con quien la imperfección sea habitable, alguien con quien podamos construir algo real, algo imperfecto pero auténtico. Y tal vez esa sea la gran diferencia del amor después de los 40, que ya no buscamos un cuento de hadas, buscamos algo mucho más valioso, buscamos
verdad emocional. Y cuando dos personas se encuentran desde ese lugar, desde la conciencia, desde la madurez, desde la honestidad emocional, entonces el amor deja de ser una ilusión y se convierte en una elección cotidiana, una elección imperfecta, pero profundamente humana. Y te dejo una última pregunta para que te quedes pensando después de este episodio. No es una pregunta fácil, pero es una pregunta importante. ¿Estás buscando amor o estás buscando reparar una historia? Porque cuando logramos responder eso con honestidad, muchas cosas empiezan a cambiar. Porque tal vez el amor de tu vida no aparece cuando encuentras a la persona perfecta. Tal vez aparece cuando finalmente dejas de buscar a alguien que arregle tu pasado y empezás a elegir a alguien con quien construir tu presente. Porque el amor consciente no es encontrar a alguien que te complete, es encontrar a ese alguien con quien ya no necesites repararte para poder amar. Si este episodio te hizo pensar, si sentís que algo te tocó, te invito a suscribirte al canal, compartirlo y dejar tu comentario. Porque hablar de amor consciente no es hablar de relaciones perfectas, es hablar de relaciones más honestas. Nos vemos en el próximo episodio de Amor Consciente para seguir creciendo juntos. Y recuerda algo importante, el amor no debería de doler para sentirse real. Te mando un saludo enorme.